Muy buenos días, queridos hermanos. El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar una lección más del interesante seminario A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor George R. Knight. Gracias te damos, Dios, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos. El congregacionalismo no es suficiente. El texto bíblico lo encontramos Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. La iglesia cristiana primitiva descubrió que algunas cuestiones trascendían la congregación local y por lo tanto necesitaban la resolución de un organismo coordinador más grande. En el concilio de Hechos 15, los ancianos y los apóstoles se reunieron para decidir en parte cómo hacer para que las congregaciones judías y gentiles tuviesen una relación de trabajo. La asamblea tomó decisiones por el cuerpo de congregaciones. Los primeros adventistas también descubrieron que no podían manejar todos los problemas en el ámbito de la congregación local. Si en la primera mitad de la década de 1850 los sabatarios establecieron estructuras y cargos en las congregaciones locales, en la segunda mitad se centraron en lo que significaba que las congregaciones estuviesen en comunión. Al menos 4 problemas forzaron a líderes como Jaime White a considerar la organización eclesiástica en forma más global. El primero tenía que ver con la propiedad legal de los bienes, especialmente la casa editora y los templos. Lo último que él quería era asumir la responsabilidad que la propiedad de la casa editora estuviese a su nombre. Un segundo problema que ocupaba sus pensamientos era el pago a los predicadores. Esta era una situación especialmente difícil, ya que los predicadores sabatarios de aquella época no atendían a congregaciones locales específicas, sino que viajaban de una iglesia a otra, algo así como evangelistas itinerantes. El sostén de los predicadores se complicaba por el hecho de que los adventistas no tenían la costumbre de diezmar ni ninguna otra forma de recolectar dinero para pagarles. Un tercer problema que impulsaba a White a una forma más amplia de organización implicaba la tarea de los predicadores. En 1859, Jaime escribió que mientras algunas comunidades como Battle Creek a menudo tenían varios predicadores a mano, otras estaban desprovistas al no haber escuchado un sermón por 3 meses, ya sea que a alguien le gustara o no. En 1859, Jaime White hacía el papel de supervisor en la asignación y el pago de predicadores, pero sin ninguna estructura oficial que respaldara sus esfuerzos. Ese sistema lo exponía a las críticas en cuanto a la malversación de fondos. Un cuarto problema tenía que ver con la transferencia de miembros entre congregaciones, especialmente cuando una persona había sido defraternizada por una congregación y deseaba ser miembro de otra. La iglesia necesitaba sistema y orden, y si querían avanzar hacia la unidad, estas todavía existen en un mundo menos que perfecto, con personas menos que perfectas. Que Dios nos pueda ayudar a seguir buscando la unidad en la iglesia y trabajar arduamente en su obra. Miren ustedes, hermanos, los problemas que le tocó a la iglesia primitiva resolver, de tal forma que llegáramos a ser una congregación organizada. Queridos hermanos, sigamos escuchando a nuestra hermana Medari con este interesante tema. Crisis en el ministerio. El Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Primera de Corintios 9:14. Los pastores se ocupan de las cosas celestiales, pero hasta ellos necesitan alimento terrenal, y los alimentos
cuestan dinero. El hecho de cómo pagarles a los pastores de la incipiente confesión religiosa llegó a un punto crítico a mediados de la década de 1850. Un caso concreto es el joven John Nevins Andrews, un hombre que posteriormente sirvió a la iglesia como su principal erudito, su primer misionero oficial al extranjero y presidente de la Asociación General. Pero a mediados de 1850, el agotamiento y las privaciones lo habían obligado a retirarse del ministerio cuando apenas promediaba su tercera década. En el otoño de 1856 llegó a ser empleado en el almacén de su tío en Waukegan, Iowa. Waukegan, de hecho, rápidamente se estaba convirtiendo en una colonia de adventistas sabatarios apáticos. Otro pastor destacado que huyó a Waukegan en 1856 fue John N. Loughborough, quien, según dijo, se había desanimado un poco en cuanto a las finanzas. Los White evitaron temporalmente una crisis en el ministerio adventista al hacer un viaje lleno de peligros a Waukegan en medio del invierno, a fin de despertar a la comunidad sabataria adormecida y recuperar a los pastores desertores. Tanto Andrews como Loughborough vieron la mano de Dios en la visita y rededicaron su vida a la predicación. Pero eso no cambió la realidad financiera. Por ejemplo, durante sus 3 primeros meses de trabajo, después de dejar Waukegan, Loughborough recibió pensión y alojamiento, un abrigo de piel de búfalo que costaba $10 y $10 en efectivo. El problema no se había resuelto. Al menos la señora de Loughborough debió haber llegado a esa conclusión. Estoy cansado, escribió Jaime White, de ver situaciones de miseria entre nuestros predicadores y pedidos de fondo en la review. Estoy cansado de escribirlos. Esos pedidos para todos y para nadie en particular no hacen otra cosa más que llenar la revista y apenar al lector. Estas cosas dañan a la review y son una mancha para la causa. Los obreros cristianos quizás no vivan solo de pan, pero así y todo necesitan pan, o al menos sus esposas o esposos y niños. Pablo es claro al decir que los que predican de la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Pero, ¿quiénes son estos? La respuesta obvia es cada uno de nosotros. Cuando suministramos fondos para su sustento, participamos de la bendición de su ministerio. Que Dios les bendiga. Y recordemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a seguir aprendiendo de su verdad, poderle servir y adorar como Él así lo pide. Crisis en el ministerio producto de la falta de recursos económicos para atender las necesidades de casa. Definitivamente que era necesario resolver este problema. Hemos visto cómo Dios trabajó en la mente de el pastor Jaime White para llamar la atención a este asunto y darle una pronta solución. Hoy día la situación no ha cambiado mucho. Definitivamente que todos nuestros pastores necesitan también ser atendidos y se hace necesario que haya alimento en vuestra casa, dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, no hay tiempo para más. Tenemos que ser fiel a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor les bendiga. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Nos vemos mañana.